súper especial. Hoy es el Día de las Madres. Así que hoy queríamos tener un par de invitados especiales. Hoy tenemos a Mauricio con nosotros, pero más conocido por toda la iglesia como Tato. Y tenemos a Carolina, hoy también aquí con nosotros. Y queríamos hoy contarles un poco también cómo ha sido esa experiencia aquí detrás de cámaras, semana a semana grabando nuestros pastores predicando y hacerles un par de confesiones. Por ejemplo, Tato va a comenzar confesándoles qué es lo que más extraña de estar aquí en una iglesia un domingo normal, de verlos a todos. ¿Qué es lo que más extrañas, Tato? Bueno, yo lo que más extraño es la comida. ¿La comida? ¿Cuál comida, Tato? La espiritual no, porque gracias a Dios hacemos todo esto para que cada uno la reciba. Pero los camarones de Daisy, El cafecito de Marty. también, los postres, ¿Se acuerdan de ese arrocito con pollo que hace Lorena? Hoy exquisito, delicioso. Extrañamos Sí. tanto como las personas de la iglesia traen cosas deliciosas cada domingo. Cuando vinimos a grabar no hay nada de eso. Nada, es muy aburrido. Pasamos hambre, tenemos que confesarles que Sí, estamos pasando bastante. hambre aquí mientras grabamos. Queremos hoy desearles un hermoso feliz Día de las Madres a todas esas hermosas mamitas que están allí viéndonos, a nuestras mamitas que están en otros países, que están lejos, que no están con nosotros. Desearles un hermoso feliz Día de las Madres. Somos lo que somos gracias a ellas. es verdad. Saludamos con mucho amor y con muchos deseos de prosperidad para nuestras hermosas mamás, las que están acá. La mía está en Colombia, a ella le mando un inmenso beso, y a las que están acá les mando un abrazo enorme y que Dios me las bendiga siempre. Espero verlas muy pronto aquí, detrás de estos micrófonos, al frente de estos micrófonos, Al frente, o detrás de las con cámaras. nosotros. Bueno, yo Queremos como me hago verlas, atrás no sé queremos dónde las abrazar veo. nuestras mamás. Las espero verlas acá. Así es, les deseamos un feliz Día de las Madres. Así que usted, si ya está listo para comenzar la predicación, vaya, traiga su Biblia, traiga a su familia y vamos a disponernos juntos a disfrutar esta predicación en pocos minutos. Mi amada iglesia, bendiciones. Es una alegría nuevamente estar en sus hogares compartiendo de este tiempo. Sabemos que va a ser una palabra de bendición y yo sé que tenemos que adaptarnos a las nuevas cosas que están pasando, y para mí es un privilegio que hoy tú dispongas un tiempo con tu familia, con tus hermanos, para sentarte y escuchar esta palabra. Así que te invito a que alistes tu Biblia y alistes todo lo que tú tienes preparado para recibir una poderosa palabra que vamos a tener el día de hoy. Cuando tenía el privilegio nuevamente de preparar esta palabra, yo siempre le digo a Dios: Señor, ayúdame, Padre Celestial, porque no es por ser egoísta, pero yo le pido a Dios que Dios me hable. Y cuando Dios me habla, yo sé que Dios habla a la vida de todos ustedes. Y hoy hay un tema que yo sé que nos va a ministrar y nos va a ayudar muchísimo. El tema del día de hoy se titula Caminando en medio de la incertidumbre. Es increíble que los tiempos en los cuales estamos viviendo, todos sabemos que estamos viviendo tiempos especiales, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, tú y yo estamos acostumbrados a tener una verdad. Esa verdad es que Dios tiene siempre el control. Así que si tú estás con alguien en este momento viendo esta transmisión, te invito a que le digas a esa persona que tienes al lado y dile: Dios tiene el control. Esta es una verdad que nos han enseñado predicadores llenos de la presencia de Dios, y nos han enseñado que tú y yo, como hijos de Dios, podemos confiar en que no importa si el mundo está dando vueltas alrededor, si hay cosas súper locas pasando, tenemos la seguridad de que Dios siempre nos va a ayudar. Y eso es algo increíble. Pero si sabemos que Dios nos va a ayudar, ¿en qué momento llega la incertidumbre a nosotros? Para hablar sobre esto, quiero comenzar con lo más fácil y lo más elemental. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es una sensación que tenemos todos los hombres por la falta de conocimiento de cómo una situación se va a desenvolver. Me explico.
Todos sabemos que Dios tiene el control. Amén. Y si tú estás viendo esta transmisión, si tú te consideras un hijo de Dios, sabes que Dios tiene el control aún en medio de esta circunstancia que está pasando. Pero todos llegamos al punto de que en medio de esa circunstancia le preguntamos a Dios y nos empezamos a sentir como, bueno, ¿y cómo Dios va a obrar en esta situación? ¿Cómo Dios va a desenvolver esta situación para bendecirnos, para ayudarnos? Entonces, esa falta de conocimiento de cómo Dios va a actuar es lo que produce esa incertidumbre. No estamos seguros de cómo van a suceder las cosas. Y aclaro, no estoy diciendo que no creamos que Dios va a hacer una obra. Todos sabemos que Dios obra a nuestro favor, pero como no sabemos cómo Dios va a obrar, eso nos genera esa intranquilidad de saber cuándo, cómo, con quién, en qué momento va a pasar las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a desarrollar este sentido de que no tenemos el suficiente conocimiento de algo? Para mostrar esto, cuando tú y yo estamos pensando en una situación, hay ciertas conclusiones que nosotros sacamos. Y como hijos de Dios siempre nos han enseñado a que tengamos fe, a que tengamos confianza, a que tengamos tranquilidad. Y eso es una bendición. Pero en tiempos como los de hoy, tú empiezas a mirar lo que está pasando. Y entonces tú dices, ok, esto me lleva a pensar que no sé qué va a pasar. Y llegamos a esas conclusiones. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Les voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo funciona nuestra mente. Imagínense que ustedes tienen a este lado, o que yo, en este caso, tengo a este lado un carro de carreras. Ok, el carro de carreras lo tengo aquí, está bien bonito. Todos sabemos más o menos cómo funciona un carro de carreras. Y a este lado tengo una camioneta familiar. Ahora, si yo te preguntara a ti, en una carrera, ¿cuál de los dos vehículos ganaría? ¿Qué me dirían ustedes? Por lógica, lo que nosotros diríamos es, pues el carro de carreras ganaría sobre un carro familiar. La pregunta es, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Nosotros, para llegar a esa conclusión, utilizamos una manera de pensar lógica. Entonces, los que saben de carros o de mecánica podrían decir, ok, un carro de carreras está, diseñado para competir. Si está diseñado para competir, eso quiere decir que el carro de carreras puede tener más potencia. El carro de carreras puede ser mucho más ligero que un carro convencional. El carro de carreras puede tener más potencia, más torque para arrancar, ¿verdad? Por otro lado, un carro familiar está diseñado, como bien lo dice, para transportar a la familia, ¿no es cierto? Entonces, un carro familiar puede ser más grande, puede ser mucho más pesado. Y no todo tiene que ser malo. Un carro de carreras es muy incómodo. No sé si ustedes han visto esos carros de carrera como en la Fórmula 1, como en la NASCAR, los Lamborghini, que son hermosos, son súper aerodinámicos, pero qué cosa tan difícil para poder ingresar en uno de esos carros. Por otro lado, un carro familiar, ¿qué es? ¿Cómo es? Es súper espacioso, es súper amplio. Hay algunos carros familiares que tienen ya las pantallas en la parte de atrás de las sillas para que la familia disfrute y que mientras van del punto A al punto B, pues tengan un buen viaje. Pero en el ejemplo que poníamos de la carrera, nosotros utilizamos, diga conmigo, la información que tenemos a la mano para dar conclusiones. Y entonces la conclusión lógica es que el carro de carreras va a ganar. Y esa va a ser absolutamente toda la verdad. No hay punto, no hay nadie que diga, no, el carro familiar va a ganar sobre el carro de carreras, porque no utilizamos de esta manera de pensar. Ahora, tú te estarás preguntando en este momento, ¿hay algo de malo en pensar de esta manera? Si tú piensas siempre todo de una manera lógica, de una manera racional,
¿será malo o Dios nos prohíbe hacer eso? Déjame decirte que no es así. Al contrario, Dios siempre nos ha instado a que nosotros pensemos antes de actuar. No sé si ustedes han escuchado alguna vez el texto bíblico que dice que tú y yo debemos sentarnos a calcular antes de hacer algo. Y todos sabemos el ejemplo de la torre, donde dice que había un señor que no se sentó a calcular y entonces puede que empiece, pero al finalizar, ya casi a finalizar la construcción, no tiene los materiales, los recursos, y entonces dice la palabra del Señor que cae en vergüenza y todas las demás personas empiezan a reír. Déjame decirte que Dios le encanta y nos manda a que tú y yo pensemos antes de actuar, antes de decir las cosas. Es más, si todo el mundo hiciera eso, muchos de los problemas que viven el día de hoy, muchas personas se eliminarían. Si pensaran antes de actuar, ¿cuántos problemas nos hubiésemos evitado? Ponte a pensar, si hubiésemos analizado la situación correctamente, tal vez no nos hubiésemos metido en comprar eso que compramos y que nos endeudó. O tal vez si hubiésemos analizado realmente la situación, no te hubieses involucrado sentimentalmente con esa persona que te lastimó. Muchas de las cosas que nosotros vivimos y que nos hacen sufrir, las hubiésemos podido evitar si hubiésemos pensado un poco más en el resultado de todas esas cosas. Pero hoy tengamos todos el beneficio de la duda. Hoy yo no voy a decir, estás viviendo en esa situación porque es tu culpa, porque pensaste mal, porque hiciste algo que no debiste haber hecho, porque no pensaste adecuadamente. Digamos que todos hemos hecho lo que tenemos que hacer. Todos hemos hecho nuestra tarea de pensarlo y de evaluarlo antes de hacerlo, pero las circunstancias son las que nos ponen en ese lugar de incertidumbre. Para ilustrar este ejemplo, vamos a retomar el ejemplo que estábamos haciendo de los carros de carreras, ¿ok? ¿Qué pasaría si en esta nueva etapa, en este nuevo ejemplo, el carro de carreras, que es más potente, que es más aerodinámico, que tiene más velocidad, que tiene, muchas características, va a ser manejado por una persona que lleva un poco más de un mes manejando, que nunca ha manejado realmente y que lleva un mes aprendiendo a manejar, y esa persona va a estar en la carrera? Permítanme la extravagancia de dar ese ejemplo. No estoy diciendo que llegase a pasar, porque obviamente no. Y entonces el carro de carreras va a ser manejado por esa persona, y el carro familiar va a ser, por el contrario, manejado por un competidor, por un conductor extremadamente conocido, que ha ganado un montón de premios en carreras, y que lleva una trayectoria de victoria tras victoria tras victoria. En este nuevo panorama, ¿quién ganaría la carrera? ¿El carro de carreras manejado por una persona inexperta, o el carro familiar manejado por un experto? En este escenario, cuando yo pensaba esta posibilidad, inmediatamente como que la lógica empezó a como cambiar, y yo decía, por un lado el carro de carreras es más fuerte, es más rápido, pero el piloto es inexperto en lo que va a hacer, entonces no va a poder sacarle provecho a todas las cualidades de ese vehículo. Y por otro lado, el conductor experto, el que ha dedicado su vida a aprender cómo manejar, a cómo sacar el provecho a los vehículos, tiene el carro que no tiene tanta potencia, que no es tan aerodinámico, que es mucho más pesado.
¿quién ganaría en ese escenario? Y es allí, en ese escenario, donde llega la incertidumbre. ¿Cómo así? Digamos que en este momento tú y yo hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Tú y yo estamos metiéndonos con Dios. Tú y yo estamos tratando de vivir una vida en santidad. Tú y yo luchamos por estar cerca de Dios. Y llega esta situación a nuestro alrededor. ¿Qué tendremos que hacer? Acompáñame a la Biblia. Hay un pasaje bíblico en Eclesiastés 9 que ilustra este pensamiento que nosotros tenemos, porque técnicamente es como una contradicción que se está hablando, como una dicotomía que nosotros estamos experimentando. Eclesiastés capítulo 9, versos 11 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. Acompáñenme. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Puede que tú seas muy prudente y aquí está diciendo que puede que las riquezas no vengan por eso, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Increíble, ¿verdad? Sigamos leyendo. Verso 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Esto es lo que muchos de nosotros estamos pensando, porque lógicamente nosotros siempre pensamos que la persona que tiene más cualidades, que la persona que es más sabia, que la persona que es más prudente, que la persona que tiene más fuerza es la que ¿qué? La que va a ganar, ¿no es cierto? Porque es lo que generalmente pasa. Esa es, diga conmigo, la información que tengo. Y entonces siempre nos han enseñado que tú tienes que ser el más fuerte, el más ágil, el que tiene que hacer todas las cosas. Digamos que nosotros somos como ese coche de carrera, ¿no es cierto? Ser el mejor. Pero en este texto bíblico dice la palabra del Señor que el escritor veía que no en todas las ocasiones el más rápido es el que gana, que no en todas las ocasiones el más fuerte es el que vence las guerras, que no todas las ocasiones el prudente es el que hace las riquezas. Y eso como que me puso a mí, wow. ¿Por qué? Puede que en tu vida esté pasando algo particular, pero para darlo un ejemplo un poco más amplio, si tú te pones a pensar lo que está viviendo el mundo en este momento, le cayó de sorpresa, como le dijo a todo el mundo. Miles de personas en este momento se vieron afectadas por todo lo que pasó. Miles de personas en este momento están sufriendo de una manera o de otra por lo que está pasando. Y lo natural es que tú y yo pensemos que quiénes van a salir victoriosos, entre comillas, de esta situación. Siempre es los que tienen más favores, ¿no es cierto? Los que tienen esto, los que tienen aquello, los que tienen más privilegios, los que tienen la ayuda del gobierno, los que tienen la ayuda de la familia, los que tienen más dinero, son los que van a salir de esta etapa bien. Y por el contrario, los que no tienen esa ayuda, ¿qué va a pasar? Van a salir mal. Y tú y yo le podríamos añadir a este pensamiento cosas personales. Muchos de nosotros ven en esta situación y dicen, es que los que tienen buena salud,
ellos sí van a salir adelante. O los que tienen la ayuda de una buena familia, porque yo no tengo una buena familia, entonces a mí me toca más difícil, entonces como resultado yo no voy a poder salir adelante. Tú puedes ponerle o añadirle el pensamiento que quieras, porque ese es el conocimiento que el mundo nos ha dicho. Y yo no estoy diciendo que sea errado por completo, pero mi amada familia, ese no es el todo, porque no siempre los más fuertes son los que vencen, no siempre los que tienen más privilegios son los que alcanzan la meta, y eso nos lleva a este estado de incertidumbre. Hoy en tu cabeza se puede estar levantando esta pregunta: ¿y mañana qué va a pasar? Los negocios del mundo entero hoy están preguntándose qué va a pasar el día de mañana. ¿Será que se va a abrir la economía nuevamente? ¿O será que no se va a abrir rápidamente? ¿Será que la economía va a crecer? ¿O por el contrario va a haber una recesión económica increíble? ¿Será que voy a seguir trabajando en el lugar que estoy trabajando? ¿O será que me toca buscar otro trabajo? A esa frase, ¿será que? Tú le puedes añadir el inconveniente que puedas estar teniendo en este momento. ¿Será que me voy a sanar? ¿Será que no me voy a sanar? ¿Será que me voy a casar algún día? ¿Será que algún día voy a tener hijos? ¿Será que algún día voy a encontrar esto o a encontrar lo otro? Y yo no estoy diciendo que esto sea pecado, yo no estoy diciendo que esto sea malo, porque tú y yo confiamos que Dios nos ama. Es más, yo creo que si tú estás en este momento viendo esta predicación, es porque tú tienes la seguridad absoluta de que Dios te ama, que Dios entregó su vida por ti y que Dios va a ayudarte en medio de la situación en la cual tú te encuentras. Eso no quiere decir que la incertidumbre no llegue, porque muchos de nosotros oramos y le decimos al Señor: Señor, muéstranos cómo vas a hacer la obra, muéstranos cómo vas a hacer tu voluntad. Y sentimos como que Dios guarda silencio, sentimos que Dios hace, pero no nos dice. Y es allí donde llega la incertidumbre. Y esto es una situación que tú y yo vamos a tener que lidiar constantemente, porque aunque quisiésemos tener la mente de Dios, no la vamos a poder tener por completo, nunca, porque somos humanos, tenemos limitaciones, y eso va a hacer que no entendamos muchas veces lo que Dios está haciendo y las situaciones a las cuales se nos presentan, a la situación que en este momento puedes estar enfrentando. Puede que te esté llevando a las puertas de la incertidumbre y que tú digas: Señor, yo sé que tú me amas, pero no sé qué va a pasar, no sé cómo vas a actuar en mi situación. Muchas personas han vivido lo mismo y me encanta cómo Dios nos muestra que lo que tú estás experimentando no es algo que solo lo experimentas tú, es algo que lo va a experimentar todos los hijos de Dios. Es más, en el texto que leíamos en Eclesiastés dice que el tiempo y los sucesos le acontecen a todos, a los buenos y a los malos les pasa lo mismo. Pero tú y yo, que somos buenos por la obra y gracia del Señor Jesucristo, podemos experimentar esta incertidumbre de otra manera. Para ilustrar este ejemplo, quiero que me acompañes a un texto bíblico en Esdras. Esdras capítulo 4. Vamos a hablar de un personaje bíblico que es muy importante, pero que no todas las personas lo conocen. Todas las personas estamos acostumbradas a escuchar sobre David. Tú sabes quién es David, tú sabes quién es Saúl, tú sabes quién es Abraham, tú sabes quién es Jesús. Y si no, después de esta predicación nos puedes escribir y estaremos más que dichosos de
contarte quién es Jesús. Pero si ves esta predicación, yo sé que tú sabes quién es Jesús. Pero en este verso, en este capítulo vamos a hablar de una persona que aunque tiene nombre de malo, no fue malo. Porque el nombre de esta persona es Zorobabel. Y cuando nosotros escuchamos a Zorobabel decimos, Padre eterno, ese es re malo, porque tiene un nombre re feo. Pero déjame decirte que no es así. Zorobabel fue una persona que le tocó tiempos muy difíciles. Y fue una persona que Dios la puso en la tarea de llevar al pueblo nuevamente a la tierra que Dios les había dado. Para ponerte un poquito en relación a lo que estaba pasando, el pueblo de Israel siempre llevaba como que un patrón. Estaban con Dios y un tiempo estaban bien, pero después se volvían sus espaldas a Dios y daban y blasfemaban y se iban en pos de otros dioses y venía castigo. Y el pueblo de Israel vivió de esa manera durante mucho tiempo. Y llegó un momento donde vino Babilonia, un imperio, y los capturó a todos y los trajo ahí como esclavos. Y estuvieron mucho tiempo como esclavos y después llegó el imperio persa y siguió con esos esclavos. Y en medio de eso llegamos a Esdras, donde Dios le da la oportunidad a Zorobabel de guiar el pueblo que estaba preso en otra ciudad, en otro pueblo, y le da la oportunidad de ir a la tierra nuevamente. Y cuando están en ese momento, ellos llegan con una misión, de la misma manera que tú y yo llegamos a este mundo con una misión. Y ellos dicen, vamos a reconstruir el templo del Señor, porque como ustedes se imaginan, cuando un reino invade a otro, obviamente todo el poder político se pierde, toda la riqueza se pierde y por ende toda la cultura se pierde. El pueblo de Israel perdió la oportunidad de adorar al Dios vivo, perdió la oportunidad de exaltar, de rendirle tributo al Dios vivo en el templo. Y tuvieron que ser llevados cautivos a aprender a adorar a otros dioses, aprender a adorar otras entidades que nunca fue el plan de Dios, pero por rebeldía de los israelitas les tocó pasar. No obstante, en este pasaje que nos encontramos, Dios pone a Zorobabel para que lleve al pueblo y le da gracia y todo lo que tú te imaginas para que haga esa tarea. Imagínate que Dios te cogiera a ti para esa tarea tan grande. Volver con el pueblo, un pueblo esclavo que ha sufrido tanto, e irlo a edificar. Para muchos eso sería el sueño hecho realidad, porque no estarían pensando, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es la misión, la visión? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú me tienes vivo? Zorobabel lo sabía, que era ir nuevamente y reconstruir el templo de Dios. Tal vez tú y yo estamos como Zorobabel y Dios nos ha dado cosas que sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. En tu trabajo, tú sabes que debes ser luz en medio de tantas tinieblas. Y como dice la palabra, en donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Tu llamado y mi llamado es ser luz, es ser gracia, es ser paz en medio de lo que no lo hay. Porque todo eso viene ¿de quién? De Dios. Pero miren lo que pasó, la situación que se le presentó. Acompáñame ahora sí a Esdras capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Y paremos ahí un momentico. Ahí no está diciendo que los enemigos del pueblo de Israel estaban viendo que los israelitas estaban haciendo algo malo. Ahí no dice que el enemigo de los israelitas estaba viendo algo que no debían hacer los israelitas. Ahora, si tú miras,
ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ellos estaban obedeciendo a Dios, estaban ¿qué? Construyendo el templo. Y aún así, ¿qué pasó? Sigue conmigo en el verso 2. Vieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar Edón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Verso 3. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, diga conmigo, intimidó al pueblo de Judá. ¿Y lo que? Atemorizó para que no edificara. Verso 5, miren lo que hace. Sobornaron pues contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Quiero que pienses qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Estaba reconstruyendo el templo. El centro de adoración de todo este pueblo era el templo. Era donde la presencia de Dios, era el símbolo que Dios utilizaba para habitar con el templo. Porque tú en esta época podrás decir, pero ¿qué importancia tiene el templo? Pues en aquella época el templo era la representación de lo que pasó cuando vino Jesús a la tierra. Porque Jesús vino a morir y a habitar en nosotros. Y nos perdonó y nos limpió y ahora Él está en nosotros. En aquella época Dios no estaba en las personas. Entonces Dios venía y habitaba en el templo, y el sumo sacerdote entraba una vez al año a pedir por el perdón de los pecados, a pedir por la bendición de los pueblos, y Dios utilizó este sistema para mostrarles la importancia de estar con Dios. Y esto es lo que Zorobabel quería hacer, nuevamente retomar esa costumbre, esa tradición de ir a la presencia del Señor, de enseñarle a los niños que habría que ir a la presencia del Señor, a la iglesia. Y hubo ¿qué? Obstáculos. Dice que los pueblos de alrededores, como lo veíamos, pusieron estorbo para poderlo hacer. Es más, dice que sobornaron a los principales y que le mandaron cartas al rey para que ellos no pudieran ¿qué? Seguir haciendo la voluntad de Dios, para que no siguieran haciendo la voluntad de Dios. Mira, en este momento tú te puedes estar sintiendo de esa misma manera. Tú y yo podemos decir: Señor, yo estaba hasta hace unos días, Padre, siguiendo tu voluntad, predicándole a mis compañeros de trabajo, predicándole a mis compañeros de estudio, estaba haciendo luz en medio de las tinieblas, estaba llevando paz a donde no la había, y llegó todo este problema y ahora estoy encerrado en la casa. Siento que como que el enemigo me obstaculizó todo mi avance. Muchas iglesias pueden pensar lo mismo, muchos pastores pueden pensar de la misma manera. Pueden decir: Señor, estábamos conquistando, estábamos predicando, estábamos haciendo que las personas crecieran, y llegó todo esto y cerramos, tuvimos que cerrar y llegar ahora a adaptarnos a los medios online. Esto que estamos viendo, esta transmisión, es una bendición, pero no todas las iglesias estaban acostumbradas a hacerlo. Mira, nosotros le damos la gloria a Dios porque estábamos en la transición de poder hacerlo a full time, la transmisión, pero muchas iglesias tuvieron que entrar a la fuerza para seguir el llamado. Tú te puedes estar sintiendo de la misma manera que se sintió Zorobabel. ¿Tú te imaginas qué estaría pensando Zorobabel cuando le decían eso?
Cuando llegaba oposición por un lado y oposición por el otro, ¿qué estaría pensando? Porque miren el resultado de lo que hicieron estas personas. Ahí mismo en Esdras, capítulo 4, verso 18 al 21, vamos a ver el resultado de lo que el enemigo del pueblo de Dios hizo. Dice la palabra del Señor: la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí, está hablando el rey, fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad, o sea Israel, del tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se pagaba tributo, impuesto y rentas. En otras palabras, era un peligro Israel siendo fuerte. Verso 21. Ahora pues, dad orden. ¿Qué es lo que dijo el pueblo? ¿Qué es lo que dijo el rey? Dad orden de que cesen, de que paren aquellos hombres, y que esa ciudad, y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Todo este capítulo, o lo que vamos leyendo, me hace preguntar: ¿y qué culpa tenía Zorobabel? Zorobabel hasta este punto no había hecho nada malo. Yo no leo en la Biblia que haya dicho: y Zorobabel pecó y Dios se apartó de él y entonces por eso le vino mal. Esta situación que el mundo está viviendo y la situación que puedes estar viviendo tú puede llevarte a pensar lo mismo. Puede llevarte a pensar y a decir: Señor, pero yo no he hecho nada malo. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy sufriendo de la manera que estoy sufriendo? ¿Por qué vivo de la manera que vivo, Señor, si trato de agradarte, trato de servirte? Dígame si eso no le causa incertidumbre. A mí me causa mucha incertidumbre porque claramente vemos que el pueblo se le obstaculizó, se detuvo el propósito de lo cual Dios lo había mandado a hacer. Ahora, el pueblo de Israel acababa de salir ¿de dónde? Estaba hasta ahora en el regreso de ser cautivos. El pueblo de Israel no tenía riquezas, no tenía un poder militar para defenderse, no tenía aliados en la tierra como para decirle al rey de Persia: no, lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos tuvieron que parar. Y yo me pregunto qué pasaría por la cabeza de Zorobabel. Y para no ir más allá, yo creo que debe ser muy parecido a lo que hoy tú te estás preguntando. Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, Señor, y mira lo que está pasando. Ya no puedo trabajar, o no puedo salir, o tengo una enfermedad. Señor, ¿qué pasa? Y nuestra lógica empieza a actuar. ¿Y se acuerdan lo que leíamos en Eclesiastés? Nuestra lógica dice que si yo estoy bien, que si yo me porto bien, que si yo soy bueno delante de los ojos de Dios, ¿cómo va a estar mi vida? Bendecida, prosperada, exitosa. Los enemigos van a tener que huir. ¿Y qué pasó con Zorobabel? Dios actúa de maneras misteriosas. Mira lo que pasa, lo que tuvo que decirle Dios a Zorobabel: acompáñame a Zacarías. Porque si tú quieres leer exactamente lo que estaba pasando en ese momento, tú tienes que leer a Esdras, tú tienes que leer Nehemías, tú tienes que leer Zacarías, porque todos estuvieron en el mismo periodo de tiempo. Muchas veces nosotros pensamos en Zacarías y decimos: es un libro. Zacarías fue una persona. Esdras fue una persona. Todos ellos fueron personas que vivieron y que hicieron parte importante de toda la historia.
Y miren lo que Zacarías dice. Acompáñame por favor a Zacarías 4 y vamos a leer del verso 6 al verso 9. Porque es lo que Dios hoy te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, y quiero que tú te apropies de eso. Dice la palabra del Señor: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. ¿A quién? A Zorobabel, el mismo Zorobabel al cual le obstaculizaron la construcción del templo, al mismo Zorobabel que le enviaron una carta diciendo, tú no vas a poder construir el templo hasta que yo diga. El mismo Zorobabel que vio obstáculos para cumplir la obra del Señor. Ese mismo Zorobabel. Y dice, ¿qué es lo que le dice Dios? Dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Verso 8, vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Cuando yo leía eso, yo como que no entendía, porque no es lógico. No es lógico que Dios diga, no es con ejército, no es con fuerza, no es con habilidad, no es con destreza, es con su espíritu. Porque ¿qué es lo que nos ha enseñado la vida? ¿Qué es la habilidad? Es tu habilidad la que te lleva al éxito. Es tu destreza la que te lleva a hacer grandes cosas. Es el dinero de tu familia la que te permite poder construir muchas cosas. Es lo que te puede dar tu esposa, es lo que te puede dar tu esposo, es lo que te puede dar tus padres, los que te pueden llevar a otro lugar. Eso es lo que nos enseña la vida. Y aunque en cierta medida ayuda, Dios nos recuerda que no es con fuerza, no es con ejército. Zorobabel en este momento estaba pensando de la misma manera que tú y yo estamos pensando para la solución de cualquier problema. ¿Cuál es la solución? Si tú tienes un problema económico, ¿cuál es la solución que tú necesitas? Dinero. Si tú tienes un problema de salud, ¿qué es la solución que tú necesitas? Sanidad. Si tú tienes un problema de familia, ¿qué es lo que necesitas? Restauración del hogar. Pero Dios lo hace de una manera diferente, porque la solución, la manera en que tú crees que vas a salir adelante, no va a nacer de lo que tú crees que viene. Dice la palabra del Señor, porque no es con fuerza, no es con poder. Zorobabel podía estar pensando, ¿a qué pueblo le digo? ¿A quién le digo que hagamos alianza y que me defienda? Y puedo estar pensando, y voy un poquito más allá, y puedo creer que Zorobabel, me imagino que oraba y le decía a Dios, levanta un pueblo que pelee, levanta un pueblo que destruya a este enemigo mío. Y Dios le responde, Zorobabel, no es un ejército, no es fuerza, no es inteligencia. En otras palabras, no eres tú, es Dios. Y cuando llegamos a ese pensamiento, cambia absolutamente todo el panorama. Porque no es cuánto tú puedas hacer, que no quiero que me malinterpretes. Tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Zorobabel en ningún momento se sentó a decir, ya no hago nada. No, Zorobabel siguió en lo que tenía que hacer. Y si no me quieres creer, mira los textos bíblicos y léelos. Y ves cómo Zorobabel seguía trabajando, seguía animando al pueblo, seguía diciendo, vamos a construir la casa del Señor. Zorobabel seguía haciendo lo que tenía que hacer. Y tú y yo tenemos que hacerlo, pero no es nuestra fuerza, amada iglesia. No somos nosotros ni es tu habilidad, es su Espíritu Santo. Porque nuestra salvación no depende de las cualidades o de las características que nosotros poseemos. ¿Se acuerdan del ejemplo que colocábamos del carro? El que el carro gane no depende de qué tan bien equipado esté, no depende de qué tan fuerte sea el motor, depende de quien lo conduce, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en ti como tu motor, como tu fuerza,
del Espíritu Santo va a salir la respuesta que tú y yo necesitamos. Acompáñame rápidamente a Salmo 46. El Salmo 46 es hermoso porque en medio de los tiempos de incertidumbre, mira lo que Dios nos dice. Y quiero que tú con fe leas esto conmigo. Salmo capítulo 46, vamos a leer del verso 1 al verso 11. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Sea exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando yo leía esto, me estremecía, porque no sé si tú recuerdas, antes de que llegara todo esto de la pandemia y lo del virus, el tema número 1 que había acá era que guerra. ¿En qué momento va a estallar la guerra económica? ¿En qué momento van a invadir los países a X países de Asia? ¿En qué momento X países de Asia nos van a atacar y que nos van a bombardear? Y se oían rumores de guerra por todo lado y me impacta porque dice, y Dios habló y todo se fue. Todo paró y bramaron la tierra y los montes se estremecieron. ¿Qué es lo que estamos viendo, iglesia? ¿Qué es lo que estás viendo en este momento en las noticias? Tal vez tú no lo estás viendo como Dios lo está viendo, pero tú estás viendo que hay problemas, que hay dificultades, pero yo estoy viendo cómo Dios está levantándose con poder y está mostrándole que el refugio, que la fuerza, que la salvación no depende de la economía de un país, no depende de la economía, no depende de la dirección de un presidente. Nuestro refugio, nuestra salvación, ¿de quién depende? Porque si Dios hace obra, dice que los reinos tiemblan. He visto y tú y yo hemos visto hoy en la noticia como reinos enteros, como países enteros tiemblan ante la incertidumbre. Tiemblan al no saber qué va a pasar, si la economía se va a mejorar, si va a haber recesión. Esto a grande escala, pero tú y yo lo podemos estar viviendo en este momento. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos qué va a pasar con nuestra familia, pero déjame decirte que tu amparo y tu fortaleza viene del Señor, viene de Él. Solo para que terminemos, quiero mirar dos cosas que tú y yo tenemos que hacer mientras caminamos en medio de la incertidumbre. Porque yo no te estoy diciendo, si me pusiste atención, yo no te dije, Dios, ¿cómo te va a salvar? Yo no te dije, Dios, ¿cómo va a ser el milagro en tu vida? Yo te dije, el milagro viene de Dios. Y muchos volvemos al principio. Pero Señor, yo sé que el milagro viene de ti, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tengo miedo, incertidumbre. Ahí en el verso 10 que leíamos en Salmo 46, dice la palabra del Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No hay nada más difícil que estar quietos
en medio del caos. No sé si ustedes han visto esas películas donde pasa un accidente o pasa algo grave y uno de los actores tiene que interpretar a esas personas que salen, se tensionan y como que entran en estado de shock. ¿Han visto esas películas donde la persona se empieza a desesperar y no sabe qué hacer? ¿Qué es lo que hacen las otras personas? Cogen a esa persona y le dicen, quieta, quédate quieto, tranquilo, cálmate. Porque las personas que pierden el control, las personas que se desesperan, son las primeras personas que cometen estupideces. Y son las primeras personas que mueren en esas películas. No estoy diciendo eso en la vida real, pero para que me entiendas. Las personas que pierden el control y que se quedan y que no se quedan quietos son las personas que cometen los errores. Esta situación, por más caótica que parezca, Dios te hace una invitación y que puede ser contradictoria porque en este momento muchos dirán, no, yo tengo que hacer y levantarme y mover. Vuelvo y reitero, no me malinterpretes, pero Dios nos está diciendo que tú y yo debemos adoptar una postura de quietud, de tranquilidad. Cuando tú y yo adoptamos esa posición de quietud, podemos pensar mejor, podemos ver las cosas más claramente. No sé, y suena gracioso, no sé si ustedes han visto esas películas nuevamente donde pasan momentos de acción y donde una de las personas la ponen su cámara en cámara lenta. Su visión en cámara lenta. Entonces vemos que están en una escena de acción y todo el mundo está corriendo por todo lado, hay explosiones por todo lado y la cámara enfoca a esa persona y esa persona está quieta mirando y todo ocurre en cámara lenta porque está pensando quietamente. Yo sé que parece ridículo, pero en momentos de caos como los que vivimos a diario, tú y yo tenemos que concentrarnos y obligarnos a mantenernos quietos. Pero quietos haciendo ¿qué? Conociendo que Dios es Dios. Por eso en los salmos siempre se te invita a ti como lector que medites en Dios. Muchos nos levantamos pensando en el problema. Se van a trabajar y seguimos pensando en el problema. Llegamos a la casa y seguimos pensando en el problema. Pensando cómo lo vamos a solucionar, pensando cómo se va a arreglar, pensando cómo nos vamos a sanar, pensando en cómo se van a realizar las cosas. Pues yo te invito a que, como dice la palabra del Señor, quédate quieto, en silencio y medita en quién es Dios. Cuando llegues a tu casa y estés estresado, yo te animo a que pongas una música suave. A mí me gusta, es lo que me sirve. Pongo una música suave y me pongo a darle gracias a Dios. Me pongo a pensar en la grandeza de Dios. Me pongo me trato de calmar porque vivimos en un mundo agitado donde necesitamos resolver cosas así. Pero trato de calmarme, de respirar y de meditar en Dios. Y me pongo a pensar, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fuerte, Dios es mi pronto auxilio. Y me enfoco en ¿dónde? En Dios, en Dios, en Dios. Y eso trae paz. La paz, lo que calma los dardos de fuego del maligno cuando te dice, ¿y cómo vas a pagar esto? ¿Y cómo te vas a sanar? ¿Y tu familia cómo va a salir de esa situación? ¿Cómo tú te defiendes contra eso? Que lo vimos en otra predicación, que era la armadura de Dios, pero con la paz de Dios. Y en el lugar secreto, estando quietos, nos concentramos en Dios. En medio de la incertidumbre, tal vez tú y yo no vamos a saber cómo Dios va a hacerlo, pero concéntrate en que Dios lo va a hacer. Y te centras en Dios y en su poder. Y esa calma va a hacer que tú veas todo de otra manera.
Y lo segundo que tenemos que hacer está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 17. Dice la palabra del Señor: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, nuevamente dice, párate, está quietos. Pero miren lo que termina esa parte: y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ahí en Segunda de Crónicas 20, capítulo 17, Dios nos está diciendo la segunda cosa que tú y yo tenemos que hacer, y es: ved la salvación. ¿Cómo así? Cuando hay un problema grande frente a nosotros, los milagros que Dios hace día a día se empiezan a ver perdidos. Pero yo no estoy viendo ningún milagro. Estás vivo. Es el primer milagro. Puedes levantarte. Segundo milagro. Puedes ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tal vez no son lo que quisieras, pero es el milagro, y agradece por la vida de ellos. Te montas a tu vehículo, sí, viejito o nuevo, como quieras, pero lo tienes, agradécele. Te puedes sentar a comer un plato, de lo que sea, agradécele. Pero cuando tú y yo tenemos problemas que para nosotros son muy grandes, todas esas bendiciones son invisibles. Y el pastor tiene una predicación sobre eso, las bendiciones invisibles de Dios. Y hoy yo te insto a que tú veas las bendiciones. Dice: ved la salvación. La salvación no ocurre solo cuando la victoria se es dada. La salvación ocurre desde el momento en que se levanta el pueblo y empieza a ver que Dios es su capitán, que Dios es su pronto auxilio, que Dios está allí. Dedícate a ver más a Dios que ver al problema. Y esa será la manera más eficaz de poder caminar en incertidumbre. Cierra tus ojos un instante y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Porque aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de no entender lo que va a pasar, de no entender cómo lo vas a hacer, confiamos en ti. Padre, esta iglesia confía en ti, Jesús. Tal vez nuestros ojos físicos, tal vez nuestros ojos naturales no ven de la manera que quisiesen ver las cosas. Es por eso que tu palabra dice, Dios, que nosotros vivimos por fe y no por lo que nuestros ojos ven, Dios. Padre, nos hemos vuelto hábiles en ver las posibilidades de acuerdo a nuestro conocimiento, Señor, y nuestro conocimiento es tan limitado. Por eso tú dices que nos mostrarás cosas que nadie ha visto. Nos dirás cosas que nadie has escuchado. Padre, y aún en medio de la incertidumbre, Señor, te veremos. Dios, hoy oro como Padre oró el profeta cuando pidió por su siervo y le pidió que tú le abrieras los ojos. Padre, hoy oro para que todas las personas que están viendo esto, bendito Señor, sus ojos sean abiertos y puedan ver la salvación del Señor. Hoy oro para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver que nuestro socorro es Jehová de los ejércitos. Padre, haznos valientes, Señor, porque nos toca caminar en incertidumbre, sí, pero sabemos que caminamos confiados de la mano. Enséñanos a estar quietos en medio de un mundo caótico, acercarnos más a ti, a verte a ti, Jesús. Enséñanos a concentrarnos más en tu grandeza que en las dificultades, en tu dominio que en lo que parece que no tuviese control. Padre, enséñanos a ver cada bendición. Dios, si tú dices en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana, abre nuestros ojos y déjanos ver que tus misericordias son nuevas cada mañana. No permitas que el enemigo ponga mentira frente a nosotros y nos haga ver distorsión en medio de nuestra realidad.
limpia nuestros ojos, Señor, y déjanos ver. Padre, gracias, porque como leíamos, Señor, Dios mío, aunque los pueblos se estremezcan, aunque las aguas bramen y rujan los vientos, tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro amparo, y no temeremos, Jesús. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, gracias por habernos acompañado en este día. Recuerden compartir esta predicación para que otros, al igual que tú, sean bendecidos. Recuerda suscribirte en nuestra página de Facebook. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram y seguirnos en las redes sociales y hacer que la palabra de Dios crezca y sea oída por más y más personas. Gracias, una linda semana para ustedes. Bendiciones.